Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 11 de mayo, luego de la apertura asiática. Antes de comenzar, me gustaría comentarles que si están interesados en aprender algo más específico sobre lo que encuentran en mis videos, que no tenga ya en el canal, por ejemplo, el uso de los indicadores ya se encuentra en el canal, prácticamente todo lo que está en el lo comparto con ustedes en la pantalla, ya lo pueden encontrar en el canal, pero si quieren algún tipo de ayuda personalizada, pueden hacérmelo saber por un correo electrónico. Mi correo electrónico está en la descripción de este video, ya sea aplicación de otras estrategias de trading que manejo o simplemente algún tipo de tutoría personalizada. Pueden comunicarse conmigo y yo con mucho gusto puedo hablar con ustedes. Bueno, comencemos el día. Podemos ver que francamente el mercado está en recuperación. Estamos viendo subidas en el precio de Bitcoin por prácticamente un 1.8% y está haciendo un movimiento acompañado por todas las criptomonedas. También es importante destacar que se ve que se están vendiendo bonos por los de más corta duración, que por ejemplo el de 2 años está cayendo, mientras que se están comprando los de larga duración, por lo que simplemente se está nuevamente reanimando. Se está alejando la aversión al riesgo y eso es bastante positivo para el precio de las criptomonedas. Es un movimiento generalizado que podemos ver en el mercado. El S&P 500 en el mercado de futuros ya se encuentra subiendo hasta el 4015, respetando el nivel de los 4000 que parece que va a resistir con fuerza o no se va a terminar de definir hasta la noticia más importante que tenemos el día de hoy. Justamente con el calendario económico se las voy a comentar, pero por ahora vamos a seguir con el análisis de la situación del mercado. Y el Nasdaq también se encuentra con una subida del 0,9%, justamente por encima del cierre de donde estuvo el Nasdaq el día de ayer. Y podemos ver que esas subidas vienen influidas por lo que está ocurriendo en el mercado asiático, específicamente el CN50, que es el índice principal de China, está subiendo un 2%, es una subida bastante considerable. Claro, si lo vemos un poco de cerca no nos anima mucho porque ha estado cayendo espantosamente durante muchísimo tiempo. Si lo vemos prácticamente desde febrero del 2016, del 2021 ha estado cayendo y lleva una caída acumulada espantosa, así que una pequeña subida del 2% no nos anima, pero al menos nos hace sentirnos un poco más favorables. Esta es la caída que lleva el mercado de China, y esto último solamente se ha dado por el COVID, todo lo demás ha sido la franca recuperación, podríamos decir, lo que han tenido para que intentar controlar la inflación y les ha caído muy mal. Realmente esta caída en el mercado de China es lo que ha golpeado principalmente a los mercados, sobre todo a las criptomonedas a estas horas, que si se recuerdan, antes estas horas eran bastante positivas para el precio de las criptomonedas y más nunca lo volvieron a hacer. Ahora siempre se sube con la jornada de Wall Street, que ya ni eso. Pero precisamente es porque las criptomonedas se ven muy afectadas por lo que ocurra en los mercados abiertos. Y justamente el día de hoy ya le tocaba recuperar a China con esta pequeña velita que ya ni se ve. Pero esta pequeña velita es un 2% de subida. Y eso es lo que está afectando hasta ahora bastante positivo. Es un movimiento un poco contrario a lo que podía esperar el mercado porque, como les comentaba ayer, el dato de la inflación salió mal, como yo les había esperado, como yo esperaba que ocurriera. Pero es porque pues no tenía ninguna manera de que saliera bien. Precisamente dado por el confinamiento, ellos no se encuentran en condiciones de ofertas normales y si la oferta está restringida, la demanda siempre va a ganar y va a generar aumentos en los precios generalizados. Bueno, vámonos a lo que nos toca, el precio de Bitcoin, el análisis técnico. Bueno, compañeros, lo importante de destacar el día de hoy es que la situación no es la misma que la de ayer y me explico detenidamente. El día de ayer yo les estaba diciendo que un movimiento a la media de 50 periodos, nos encontrábamos en mi última transmisión en este punto, iba a ser el punto perfecto para abrir una posición a la baja o si se perdían los mínimos. Ahora la posición es muy diferente. ¿Por qué? El indicador de momento en aquel punto se encontraba con un movimiento alcista. Precisamente, si alcanzaba una media era para seguir cayendo. Pero lo que vemos es que se intentó 1, 2, 3 veces y no se alcanzó y actualmente me encuentro en el mismo punto del indicador de momentum, pero ya muy sobre la resistencia. Ya aquí es mejor simplemente dejarla correr hasta la siguiente media móvil.
porque la probabilidad más alta es que la alcance. Es decir, prácticamente en donde antes ayer estaba la media de 200 periodos en los 33.300, ahora es lo que está es la media de 100 periodos, que es la de color naranja. La media amarilla es la de 50 y la media roja es la de 200 periodos. Precisamente en este punto viene siendo un perfecto momento para intentar tomar algún tipo de posición a la baja, pero nunca intentar atrapando un cuchillo mientras se mueve. Simplemente esperar un cierre de vela de rechazo y ahí sí podría pensar yo en tomar una posición. ¿Por qué no la quiero tomar el día de hoy al alza? Porque hoy es un día de extrema volatilidad. Es precisamente lo que ha sostenido el precio de no seguir cayendo, pero tampoco le permite seguir subiendo. Lo que ya lo tiene en esta pequeña rango de precios desde los 32.500 hasta los 30.000 y no lo permite terminar de desarrollar una tendencia, es que el mercado se está anticipando de todas las maneras que puede para el movimiento tan importante que tenemos en las noticias del día de hoy. Y es que China ya dio su dato de la inflación y salió malo como se esperaba. Sin embargo, me imagino que el gobierno de una o de otra manera alentó los mercados con algún tipo de comentarios. Pero ¿qué tenemos en Alemania? Tenemos el dato de la inflación también y también lo podemos ver que lo vamos a tener en Estados Unidos y en Brasil. ¿Ves? Este es el dato de Brasil una hora antes de que habla Wall Street y prácticamente con la apertura es que vamos a encontrar lo que es el IPC subyacente. De todas estas, el clave de todos estos datos de la inflación, para no enrollarlos mucho, es este. El dato anualizado de la inflación contabilizado desde abril, con el cierre de abril. Se espera que caiga, porque estamos, según el dato de abril que cerraba de marzo, en 8.5. Se espera que caiga hasta 8.1. Yo creo que muy probablemente no siquiera va a salir en 8.1, creo que va a salir en 8.0 o por abajo. Y si eso es así, vamos a tener un rebote alcista bastante fuerte. Y es que no me lo invento yo, y precisamente lo compartía por Twitter. La mayoría de los analistas de bancos están dando sus apuestas y todos apuestan a una caída abrupta de la inflación como consecuencia del exceso de subida que ha tenido el dólar index. Mientras el dólar index ha subido de la manera en la que ha subido durante el mes pasado y durante varios meses anteriores, encontrándose en máximos históricos que no se habían visto desde el crash del COVID y antes de eso en el 2018, estando en esos niveles máximos, las importaciones se les hacen muy económicas y al abaratar el costo de las importaciones, evidentemente, es muy probable que el dato de la inflación haya remitido. Y eso es precisamente lo que el mercado intenta descontar. Viendo el dólar index en el gráfico de una hora podemos ver que está bastante atrapado. No ha terminado de desarrollar una tendencia. Esperaba esta ruptura al alza para que ocurriera un movimiento bajista importante para Bitcoin, que no ocurrió. Y ya prácticamente vemos que rompió este soporte a la baja, pero no está buscando el trayecto. Simplemente se encuentra atrapado en un lateral. Este movimiento de indecisión espera para responder con fuerza frente a ese evento. Si el dato de la inflación sale mejor de lo esperado, podemos esperar caídas en el dólar y consecuentes subidas en el precio de Bitcoin. Y al revés, si el dato de la inflación sale mal, automáticamente el dólar index va a subir y Bitcoin va a caer con fuerza. Y también podemos ver lo que es la volatilidad del S&P 500, se encuentra totalmente preparada para lo peor. Es decir, en máximos por encima de los 30 puntos. Les recuerdo que por encima de 20 ya es una bolsa volátil y estando por encima de 30 es porque están preparados para cuando lleguen los extraterrestres y acaben con todo. Así están de preparados. Y es que es así. Normalmente una bolsa, el VIX solamente se puede preparar en un movimiento por encima de 30 cuando viene un acontecimiento muy importante. Las últimas veces que lo vimos fue precisamente en los días de la invasión de Ucrania. Cuando estábamos en plena invasión de Ucrania fue que se alcanzaron estos puntos. Ven aquí. El 24 de febrero, que se alcanzó hasta el punto 37, pero estábamos por encima de 30, se podía ver una imagen bastante alcista y claro, con las caídas tan abruptas que se tuvieron en enero en el S&P 500 se alcanzó un momentico, pero de resto no es usual, no es para nada usual que se mantenga
Que pueda alcanzar una mecha hasta ese punto, claro. Una persona que esté asustada y con un gran capital que no desee vender en pérdida siempre va a comprar volatilidad para estar tranquilo. Y normalmente puede aumentar precisamente su cotización por encima de 30 momentáneamente, pero no quedarse ahí. No hacer un rango ahí como lo hicimos en la guerra. O, fíjense, es que incluso con la volatilidad de enero solamente estuvimos fue unos pequeños instantes. E incluso se pueden ver años en donde no se encuentra nunca por esos niveles. Por ejemplo, lo que podemos ver aquí. En el 2021, no sé, desde febrero del 2021 hasta noviembre no se vio. Estuvimos prácticamente 8 meses que nunca el mercado estuvo preparado para nada como lo que está ahorita. Antes de eso podemos ver que sí se estuvo lateralizando en ese punto y hasta por encima. Claro, en la crash del COVID nadie se fiaba ni un poco, a todo el mundo pilló asustado y todos compraron volatilidad y se quedaron esperando porque lo peor podía estar por venir. Y es que incluso si nos vamos a las temporalidades más grandes, las mensuales, podemos ver, fíjense, esta línea punteada es en donde se encuentra actualmente. Desde 1991 prácticamente tuvimos una larga jornada hasta 1997 en donde nunca se llegó. Podemos ver aquí también esta misma olla y podemos ver que las fechas que transcurren en ella es desde el 2 de septiembre del 2003 hasta aproximadamente el 1 de junio del 2007. Son años en donde obviamente todo está transcurriendo de una manera normal. Cuando se cae, cuando se sube, pero actualmente estamos preparados para una invasión extraterrestre. Esto no es nada normal y es precisamente el proceso de lateralización por la parte de arriba lo que más llama la atención. No es que se alcancen estos puntos, que de por sí ya es extraño, es que no se cae y es porque nadie se está fiando ni un poco. Pero si el dato de la inflación el día de hoy sale por debajo de lo esperado, podemos dar por sentado que vamos a perder nuevamente esta directriz que parece que ha estado respetando. Es la misma que yo tenía dibujado desde que tenía estos dos primeros puntos y que falló en este punto, y que de perderse evidentemente pues debería ir a buscar. Me refiero que al menos descienda hasta los 20.8. Eso ya sería bastante positivo tanto para el precio de Bitcoin como para el S&P 500. Y sería realmente bastante positivo, no solamente para un movimiento alcista momentáneo, sino tendencial, porque estaría llevando a que todos los que compraron volatilidad perdieron su dinero, porque compraron por la parte alta durante todo este periodo de tiempo y ahora evidentemente tendrían que asumir esas pérdidas con la caída que se puede ver que ocurra. Ahora bien, si el dato de la inflación no saliera como la mayoría de los analistas piensa y saliera más bien por encima del 8.1, podríamos especular que vendría un movimiento alcista para el VIX bastante importante, llevándonos hasta los máximos de la guerra, que fue en el 37.5. Ni les digo lo que va a terminar de ocurrir con las criptomonedas. Sería bastante negativo. Pero lo que sí también podemos ver, pero es que eso tiene una doble interpretación, es ver que se han estado cerrando las posiciones en corto en Bitcoin. Es decir, ya no se fían tanto de que el movimiento se vaya a caer con fuerza o simplemente se puede ver como que se están tomando beneficio. Esta pequeña caidita que se ve aquí, porque la verdad es que se ve un poco pequeña, es de un 20.8%. Es una muy grande caída en las posiciones en corto. En otras palabras, el mercado ya se está relajando referente a la posibilidad de que pueda caer. Están cerrando las coberturas. De todas maneras, seguimos. Lo único que se logró fue realmente regresar hasta este canal. Y de todas maneras, hasta que no lo pierda la baja, no podríamos dar por sentado que es un movimiento realmente seguro. Se encuentra dentro de un canal alcista y puede permanecer ahí lo suficiente como para seguir manteniendo una corrección importante. Pero si las posiciones en corto, este es un buen indicador que siempre pueden mantener ustedes en su lista de búsquedas del TradingView. Y se llama precisamente así, BTC USD Shorts. Esas son las posiciones en corto que se encuentran como coberturas. O sea, es como viene siendo el mini VIX del Bitcoin. Cuando justamente el mercado se está protegiendo porque se supone que puede venir una caída bastante fuerte, comienzan a comprar, a abrir posiciones en corto. Y la suma total es lo que se grafica. Y cuando precisamente comienzan a vender o cerrar, ya sea en beneficios o en pérdidas, las posiciones en corto, evidentemente pues se espera que haya movimientos alcistas y más tranquilos. Ahora bien,
Lo que me llama la atención, pues precisamente es ver que viéndolo así en gráfico diario, todavía sigue dentro del canal. Y es que es el mercado normalmente, y creo se los comenté hace muy poco tiempo, cae en serio es cuando nadie está protegido. Por lo que yo de todas maneras, mientras no vea una subida en Bitcoin que vaya de la mano con esta caída, no me fiaría del todo, porque si veo que solamente se están tomando beneficios en los 30.000, estaría y el precio no responde al alza, significa que se están desprotegiendo en la zona de base de precio, en donde puede terminar dándonos una sorpresa a todos. Me encantaría ver que vaya de la mano, aunque bueno, si lo vemos detenidamente, sí lo va. Van dos velas rojas y el precio de Bitcoin en este gráfico diario también lleva sus dos velas verdes. Va un poco de la mano, sin embargo creo que el movimiento de caída de los cierres de cortos es muy significativo porque es de un 30%, mientras que la subidita de Bitcoin es un día de 3 y actualmente 1. Es más, cuando comencé mi transmisión les dije que era 1,8 y ya el mercado se está dando la vuelta para que veamos normalmente lo que es la volatilidad. Entonces, bueno, vamos a ir resumiendo. Ya hicimos el análisis de la situación del mercado, que precisamente estamos subiendo porque se están viendo movimientos alcistas en China, y ya pudimos ver lo que es el análisis de la volatilidad de posiciones con apalancamiento. Pero vámonos ya más detenidamente a el análisis técnico de lo que podemos esperar para hoy. Yo me mantengo firme en la probabilidad más alta es alcista, a diferencia de lo que dije el día de ayer, y es precisamente porque aquí estaba buscando era el de llegar al Valle Verde tocando la resistencia, mientras que aquí ya estoy en la resistencia y apenas voy a comenzar a ver en dónde busco el punto cero del esquise momentum para desarrollar el Valle Verde, lo que me puede llevar precisamente hasta los 33.000. A partir de este punto ya habrá pasado suficiente tiempo, porque este es el gráfico de 1 hora, que me va a llevar a mí entonces a ver el dato de la inflación en los Estados Unidos. Y como les digo, si sale mejor de lo esperado, no voy a dudar en que simplemente que salga por debajo de 8.1, en que esto va a devolverse al alza. Pero si llegara a salir por encima del 8.1, así sea por muy poco, automáticamente intentaría tomar una posición en corto, buscando un máximo que me pueda proteger. Aunque estoy por debajo de la media de 200, los 34.700 parece ser una resistencia bastante sólida. Aunque si quiero realmente tomar una posición bastante sólida, lo mejor sería tomar los $36.000 como un stop loss para una posición bajista, es decir, para abrir un corto, justamente porque está esta área de volumen de este lado y está la media de 200 periodos. Si yo logro intentar atrapar lo más cerca a Bitcoin de los $36.000 y se da el dato de la inflación y sale peor de lo esperado, es el momento perfecto porque tengo donde abrir una posición en corto. Y de todas maneras, no me fiaría nada, porque si de una o de otra manera yo llegara a ver que el precio lo único que hizo y permanece cerca de este lateral, no buscaría un stop muy lejos. Simplemente pues, confiando en la fuerza que tienen de rechazo la media de 50, de 100 y de 200, de la que esté más próxima, con un pequeño margen por encima, intentaría ubicar un stop y ya está. Y de lo contrario, justamente intentaría posicionarme con un stop por debajo de los mínimos que se estén viendo en el momento. Si ya estoy por encima de la media de 50 periodos, lo mismo. Simplemente un stop con un pequeño margen por debajo de lo que es la media de 50 periodos, que actualmente está en los 31.700 en este gráfico de 1 hora. Y eso es lo que me llevaría a mí a tomar una posición. Simplemente, luego de que salga el dato, intentar tener un stop ajustado y dejarla correr, porque se puede ver que el movimiento que se puede generar después de esa noticia es bastante significativo. Todo el mercado ha descontado con mucho terror, compras de VIX y de volatilidad, que puede venir lo peor, y de salir mejor de lo esperado, como varios bancos de inversión están advirtiendo a sus clientes, puede ser bastante positivo y generar precisamente un movimiento de bola de nieve entre cierre de cortos y compras nerviosas. Solamente también hay algo importante que les quiero comentar, que ya se los había estado mostrando en estos días, pero es bueno que tengamos en mente. Y me refiero precisamente al indicador de mercados oscuros. Si se recuerdan, les había estado comentando que esta línea azul representa las compras en el spot de activos del SP500 y la línea verde es precisamente activos del el índice del SP500.
y podíamos ver esta divergencia que no es muy normal en encontrar. Es decir, que esta línea azul mostraba que estaban comprando en las caídas. Cada vez que caía el mercado estaban comprando cada vez más, y precisamente cuando subía vendían, pero era muy poco. Precisamente podíamos ver que lo que se podía especular era que estaban precisamente aumentando sus compras y al mismo tiempo compraban volatilidad por si el precio corregía con fuerza. Pero alguien vendió. Es decir, realmente una mano fuerte el día viernes, que este fue el cierre del viernes, vendió con fuerza y fue lo que terminó de derrumbar el precio del SP500 por debajo desde los 4.080 hasta por debajo de los 4.000. Y precisamente el día de ayer podemos ver que aunque se incrementaron un poco las compras, no fueron lo suficientemente significativo. Y esto es lo que ya me llama la atención. Es decir, se está vendiendo en zonas bastante bajas del SP500 y no es precisamente una caída de cobertura como lo que era antes. Que justamente yo les estaba diciendo que a lo que compraban los activos, compraban también volatilidad por aumentar su exposición, y eso era lo que constantemente estaba derrumbando el precio. Pero en esta oportunidad vendieron. Esta sí fue una venta neta del SP500 y me llama mucho la atención porque no era lo que se tenía, no continuó con la divergencia, pero la idea era que se subsanara, era su subiendo el SP500, no que una mano fuerte se diera por vencida y vendiera. De todas maneras, los movimientos pueden ser bastante volátiles en este indicador y no necesariamente es algo negativo. Si se dan cuenta, precisamente en el fondo que se tocó en marzo, este doble fondo justo antes de comenzar ese movimiento alcista tan importante hasta comienzo de abril, se dio también con una venta nerviosa y luego precisamente un movimiento que se dio al otro día desde vuelta. Podría ocurrir lo mismo justamente con el dato del día de hoy, luego del lo que viene siendo la inflación en Estados Unidos. Pero es como adelantarse e intentar adivinar qué es lo que va a ocurrir en ese indicador. Es mejor simplemente tomar decisiones en caliente luego de que podamos descartar la volatilidad. Por eso yo lo que pienso es precisamente operar después de que se dé ese dato, intentando tomar el stop que se pueda ajustar mejor a la posición. Y solo si llegara a ver que Bitcoin rompiera a la baja los 29.700, pensaría en entrar a mercado con una temporalidad más pequeña, intentando medir exactamente lo mismo que les estoy comentando, porque me indicaría que probablemente van a continuar las caídas. Pero no creo que los datos de la inflación en Alemania, ni en Brasil, mucho menos, vayan a generar una volatilidad tan significativa para el precio de Bitcoin. Y de todas maneras lo intentaría confirmar con una vela de cierre, no sea precisamente una venta nerviosa y que el precio se termine dando la vuelta, o precisamente bajar a buscar liquidar a las posiciones en largo para luego sí tener un movimiento alcista significativo. No pienso desde ningún punto de vista por ahora en posiciones alcistas, pero de todas maneras todo eso quedaría totalmente sobre la mesa luego del día de hoy con ese dato tan fundamental. Bueno, compañeros, si te ha gustado este video recuerda darle like y compartirlo con tus amigos traders. Nos vemos entonces en unas horas. Hasta luego.